y lo que nos preocupa es que en el tiempo este descenso se vaya acentuando. Van a venir seguramente algunos años un tanto lluviosos, pero la idea es que el sistema hídrico se equilibre, que nuevamente se recuperen los niveles normales. Ojalá. Y cuando estamos en condición de cambio climático, en realidad, Jesús, lo que se va a acentuar son los déficits de precipitación. Por eso mismo hay que tomar las acciones desde ahora. Sí, ¿cómo estás, Grinia? Muy buenos días, bienvenida Exitosa. ¿Cómo estás, Jesús? Buenos días, gracias por la invitación. Preocupado porque esto que está sucediendo no está siendo tomado con la debida atención que uno quisiera por parte de las autoridades. Entonces acá tengo una nota, y esto tiene que ver con Cusco, que dice lo siguiente: la proyección era hasta el jueves que en unos 3 meses Cusco se quedaría sin agua potable. Para ayer esa catastrófica posibilidad puede ser más corta. La laguna Piuray, una de las principales fuentes de abastecimiento de agua de la ciudad, ha acelerado su disminución. La sequía registrada desde el año pasado hizo que entre abril del 2022 y junio de este año el promedio de descenso diario en la laguna sea de 0,50 centímetros por día. O sea, todos los días esta laguna pierde esa capacidad. Entonces, las proyecciones cada vez se van recalculando. ¿Qué es lo que está pasando? Y si es en efecto que esto se podría agudizar. Sí, Jesús, el volumen de los lagos, de las lagunas, depende estrictamente de las lluvias. Y el año pasado, desde septiembre, octubre, noviembre, que es el inicio del periodo de lluvias, usualmente siempre en estos meses inician las primeras precipitaciones y se intensifican entre enero, febrero y marzo. Lo que ha ocurrido en la sierra es que estas lluvias no han sido del todo, digamos, normales. En algunas zonas han sido deficitarias. En noviembre sacamos una nota como Tsunami indicando que era el noviembre más seco de los últimos 60 años, y además indicábamos que estando en el contexto de la Niña, entonces en noviembre estábamos en el contexto de la Niña, se esperaban que las lluvias se presentaran no superiores sino hasta normales. Y lo que ha ocurrido es que para enero, febrero, marzo, y lo que ha ocurrido justamente en enero, febrero, marzo empezaron las primeras lluvias, pero no han sido suficientes para balancear el déficit del recurso que ya se venía presentando y acentuando además desde la primavera anterior. De manera que enero, febrero, marzo, para las zonas como Puno, Cusco, parte de Ayacucho, algunas zonas de Apurímac, representó un periodo de lluvias de normal a deficiente. Seguido de eso empieza el otoño. En el otoño ya no hay lluvias, en el invierno ya no hay lluvias, es el periodo de estiaje. Por eso es que esta deficiencia o este déficit hídrico se ha acentuado de manera importante en esa zona. Ahora, ¿hay forma de que esto se pueda revertir según los pronósticos que manejan ustedes o en el corto plazo? O... Ahora, digamos, ya no estamos en una condición la niña, sino más bien en una condición el niño, ¿no? Y ese es otro aspecto que es importante resaltar y que de repente no se logra sintetizar del todo porque es un tema técnico y muy complejo. El periodo de lluvias 2022-2023 ha transitado muy rápidamente entre una fase de la niña y una fase del niño. Y la sumatoria, o mejor dicho, esa condición o ese contexto para la Sierra Sur principalmente ha significado que las lluvias se mantengan muy deficientes. Entonces, viene el niño, y estamos, digamos, en un contexto del niño de alcance global. Esta condición lo que hace es más bien suprimir las lluvias más todavía en la Sierra Sur, sobre todo suroriental, y por eso es que nosotros estamos indicando que hay un peligro inminente a que las condiciones hídricas en la Sierra Sur central del país tengan estén moduladas fuertemente por este evento que ya está en constante evolución. Sin embargo, entre septiembre, octubre y noviembre, que es la primavera, el inicio del nuevo periodo de lluvias 2023-2024, en el Niño del Pacífico Central se mantiene fuerte,
hay una señal, digamos, fuerte, como todo indica que va a ser así para la primavera, podría modular algunas lluvias en primavera. Sin embargo, esa misma condición puede suprimirlas para enero, febrero, marzo. Entonces, es un contexto crítico, diría yo. Sí, claro. Grinia, por favor, permíteme, por favor, creo que es importante lo que está diciendo. Tengo que ir a una pausa rápidamente y regresamos aquí en Hablemos Claro a través de Exitosa. Bien, 9 de la mañana con 33 minutos. Volvemos nuevamente a Hablemos Claro aquí en Exitosa, en Lima 95.5 de la FM, y me he quedado bastante preocupado por lo que nos estaba comentando Grinia Ábalos, subdirectora de Predicción Climática del Cenami, respecto a las sequías en el sur del país. Claro, porque ya hay una afectación directa, por ejemplo, al consumo de agua en el Cusco. Estamos viendo también el lago Titicaca, que está perdiendo valores importantes día con día, tanto así que los que hacen turismo a bordo de lanchas, de barcos en el lago Titicaca se están viendo también afectados. Y no quiero imaginar cómo está el agro, ¿no?, y la ganadería en esas zonas del país, y las condiciones parece que no van a cambiar, es decir, que no van a ser positivas en el más corto plazo posible. Y esto tiene un nombre, no solamente el fenómeno del Niño, sino también es el fenómeno del Niño global o cambio climático, ¿no? Nos cuesta hablar mucho del cambio climático, Grinia, pero esto también es parte justamente de este fenómeno. Por supuesto, estamos ante un Niño inédito, diría yo, ¿no? Siempre comparamos este evento El Niño, que está evolucionando favorablemente, que es un nuevo episodio de un Niño global, digamos. Lo comparamos con el del año 97-98, que también tuvo dimensiones importantes a nivel mundial, perdón, pero también el del 2015-2016, catalogado en su momento como un evento fuerte. Recordarás la denominación que le puso la NOAA al Niño Godzilla, que pensábamos que iba a ser como el del 97-98, sin embargo, su manifestación importante fue acentuar sequías en muchas partes del mundo. Pero a diferencia del 97-98, que la temperatura media global del planeta era 0.4 por encima de la temperatura normal de la Tierra, ahora estamos en un evento El Niño que todo indica que también va a ser, digamos, de moderado a fuerte, pero con una temperatura, con una temperatura de 1.4 por encima, 1.2, perdón, por encima de lo normal. Entonces estamos en un evento El Niño en un planeta más cálido respecto a 10, a 15, a 20 años, y los impactos y sus manifestaciones van a ser súbitas, diferenciadas. Eso va a requerir una actuación importante de los gobiernos, no estamos hablando de los gobiernos del mundo, en donde ya el Niño global, ya sabemos cómo generan impactos en el histórico que conocemos, pero además, como tú lo has mencionado bien, considerar que estamos en un evento El Niño ya en una condición de cambio climático, con un planeta más cálido que hace 20, 25 años. Ahora, esto es con respecto al sur del país, ¿no?, donde ya la sequía está presente y se acentúa cada vez más. Lo otro es preguntar por la zona norte del país, o sea, del Perú. ¿Cómo están las cosas? ¿Cuáles son las predicciones y las posibles afectaciones? Si en Cusco estamos ya advirtiendo que va a haber carencia, ¿no?, de agua potable para consumo directo humano, en el otro lado, ¿cómo van las cosas? Sí, solamente para completar tal vez el panorama sobre las deficiencias en la parte sur del país, que si bien es cierto, un aspecto importante y determinante, diría yo, es el clima, digamos, las condiciones atmosféricas que, acentúan estas deficiencias, pero también otro aspecto que hay que considerar es el manejo del recurso hídrico, ¿no? Muchos de estos lagos o lagunas son reguladas, y eso significa que, en determinadas temporadas, considerando las condiciones climáticas, se abren las compuertas para las actividades que ya conocemos, ¿no?, agricultura, agropecuaria, etcétera. En una condición de deficiencia en el que estamos, ese manejo, esa gestión del recurso hídrico tiene que ser clave. Pasando a la parte norte del país, sí, en el contexto ya de un nuevo evento El Niño, un fenómeno El Niño de alcance global,
históricamente esperamos dos escenarios opuestos para el caso de Perú. Uno, en la parte norte del país, entre enero, febrero y marzo, posiblemente, digamos, si se mantienen estas temperaturas del mar sobre lo normal, en diciembre podrían empezar algunas primeras lluvias. Si ese calentamiento se mantiene moderado, aunque el ENFEN dice que va a ser de débil a moderado, pero digamos ya podrían modular lluvias importantes en la parte norte del país, mientras que al otro lado de la cordillera, al sur, más bien ya por efectos del niño global, del niño del Pacífico Central, las eficiencias podrían ser la condición predominante, ¿no? Entonces eso convoca a estrategias importantes que ya se han iniciado, digamos, para tomar las acciones correspondientes para ya determinar acciones preventivas, sobre todo, ¿no? En esta ventana corta que nos queda de aquí a diciembre. Bueno, fíjate los contrastes, ¿no es cierto? O sea, todos los problemas que se van presentando en función al cambio climatológico. Lo otro es, yo me ponía a reflexionar sobre esta situación y a tratar de abordar lo más que se pueda este tipo de problemas para que la ciudadanía entienda a qué nos estamos enfrentando. O sea, que esto es un compromiso también de todos, el hecho de, ¿no es cierto?, tener un mejor manejo del recurso del agua, ¿no? O sea, no desperdiciarla. Aquí tenemos esa costumbre. Y me ponía a reflexionar no solamente sobre eso, sobre el cambio climático, sobre la sequía, sobre las lluvias, las inundaciones y todos los fenómenos que se van a ir presentando en los próximos meses. Y hacía tal vez yo una especie de similitud con lo que está pasando en Montevideo en estos momentos. ¿Qué pasaría en Lima si es que nos quedamos sin agua, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros resolver esta situación, sobre todo en una ciudad donde viven cerca de 10 millones de personas? Y que además parece la gente no recordar que estamos viviendo en un desierto. Lima finalmente es un desierto, tiene 3 ríos importantes, pero 3 ríos que tienen temporadas, ¿no? Muy particulares, ¿no es cierto?, en cuanto a su cauce. Entonces, no sé si ustedes han analizado esta situación. Por supuesto, mira, cada vez que tenemos en contexto un niño de alcance global, para estar claro, el niño de alcance global es cuando ya casi todo el Pacífico tropical, central, oriental se calienta, ¿no? Entonces empezó este verano con el niño costero, con una condición más cálida, digamos, frente a Perú y Ecuador, pero que luego las mismas condiciones del océano y la atmósfera han hecho que estemos ya en una condición del niño global, el fenómeno clásico que como 97, 98, el 2015, 2016. Bajo estas condiciones que van a perdurar todavía por meses, una preocupación importante de los tomadores de decisiones de las empresas hidroeléctricas, de los que gestionan el recurso hídrico, por ejemplo, Sedapal, las UNAS que hacen las indagaciones sobre cómo está la provisión del recurso, tienen una preocupación importante, no tanto por el niño costero, que genera más lluvia, sino más bien por el niño o por el calentamiento en el Pacífico Central, que más bien suprime las lluvias entre enero, febrero y marzo, ¿no? Entonces, sí, hemos tenido ya coordinaciones con los técnicos de este rubro, porque es un probable escenario, no estamos indicando que eso exactamente va a ocurrir, sino históricamente sabemos que cuando tenemos un evento El Niño o un calentamiento en el Pacífico Central, generalmente en el verano las lluvias son deficientes. Por lo tanto, esa interacción, digamos, la venimos teniendo. En Puno sí hay un tema muy preocupante porque el lago, el descenso del nivel del lago, solamente lo podemos comparar con lo que ocurrió en el año 99, después del contexto del fenómeno El Niño. No habíamos tenido niveles tan bajos, a pesar que ha habido algunos años, lluviosos importantes. Después de ese descenso que hubo en el 99, no logró superarse de manera sostenida nuevamente un nivel importante del lago, y lo que nos preocupa es que en el tiempo este descenso se vaya acentuando. Van a venir seguramente algunos años un tanto lluviosos, pero
la idea es que el sistema hídrico se equilibre, que nuevamente se recuperen los niveles normales. Hola. Y cuando estamos en condición de cambio climático, en realidad, Jesús, lo que se va a acentuar son los déficits de precipitación. Por eso mismo hay que tomar las acciones desde ahora. Bien, Irene, vamos a estar en constante comunicación. Este tema nos interesa a nosotros y creo que es importante ya empezar nuevamente con la campaña de educación respecto al correcto uso del agua, que aquí, al menos en esta ciudad que es tan grande, suele desperdiciarse o no se logra, asumir, ¿no? la importancia, la relevancia de lo que significa el cuidado. Y sobre todo también hablar de proyectos que tendrían que servir para que la ciudad tenga algún tipo de contingencia ante determinada situación. Gracias, muy amable, Grinia. Así es, no hay de qué. Buenos días.